habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Hola queridos amiguitos, es un honor para nosotros el que nos acompañe en el estudio de la lección número 9, la cual tiene como título Un testigo clave. El versículo para memorizar dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Es tiempo de orar. Cuando hay lluvia o sol, Dios está al orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: servimos a los demás al decirle lo que Jesús significa para nosotros. ¿Has tenido que hablar frente a tu clase o leer algo frente a un grupo en la iglesia? Imagina lo que sería si tuvieras que pararte frente a un grupo de gente airada y explicar por qué amas a Jesús. ¿Cómo te sentirías? ¿Confiarías en que Dios te revelaría lo que deberías decir? El último viaje misionero de Pablo había concluido. Ahora se encontraba en Jerusalén en los días de la Pascua. La primera mañana después de su llegada, Pablo y sus compañeros de viaje se presentaron ante Santiago y los demás ancianos de Jerusalén. Deseaban compartir las noticias acerca de las bendiciones que Dios había derramado sobre su obra en las numerosas ciudades visitadas por ellos. Habían traído también las ofrendas enviadas por los creyentes de varias ciudades para ayudar a la obra de predicación que se realizaba en Jerusalén. Cierto día, mientras Pablo estaba en el templo, algunos judíos de otra ciudad le reconocieron. «Varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo de Israel la ley y el templo. Y además esto ha traído a griegos al templo, profanando de esa manera este santo lugar». La furia de la multitud aumentaba mientras arrastraban a Pablo fuera del templo con la intención de apedrearlo. El tumulto llamó la atención de los soldados romanos, que corrieron para enterarse de lo que sucedía. Cuando los soldados se aproximaron a Pablo, la gente retrocedió. El capitán ordenó a sus hombres que llevaran a Pablo a la fortaleza romana para descubrir la causa de aquel desorden. Pablo preguntó al capitán cortésmente y en perfecto idioma griego: ¿me permite decirle algo? El capitán respondió muy sorprendido: ¿no eres tú el terrorista egipcio que llevó 4,000 hombres al desierto con la intención de derrocar al gobierno? No, contestó Pablo sonriendo. Soy judío de la muy respetada ciudad de Tarso de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar a la gente que está afuera. El capitán, sorprendido, hizo que el grupo se detuviera en las gradas. Pablo se volvió hacia la muchedumbre, que ahora comenzó a aquietarse. Pablo habló en arameo a la gente que había tratado de matarlo. «Soy judío como ustedes», comenzó diciendo. «Fui educado aquí mismo en Jerusalén. Fui miembro del Sanedrín y perseguí a los seguidores de Jesús.
Mencionó la forma sobrenatural en que se había producido su conversión, cómo su propio corazón, cargado de orgullo, había sido ganado por el Mesías crucificado. La historia de su experiencia personal revelaba poder. El pueblo escuchó lo que decía este testigo clave de Jesús. Pablo continuó con su relato. Cuando finalmente llegó a la parte donde Dios le había dado una visión en la que le encargaba llevar el mensaje a los gentiles, los judíos se pusieron furiosos. ¡Afuera con él! ¡Mátenlo! ¡No merece vivir!, gritaban furibundos. El capitán romano estaba sorprendido y ordenó a los soldados que azotaran a Pablo para que le dijera la verdad. Lo desnudaron de cintura para arriba, lo ataron a unos postes y lo dejaron listo para ser azotado. Pablo finalmente captó la atención del capitán. ¿Acaso no va contra la ley azotar a un ciudadano romano que no ha sido convicto de delito?, preguntó. ¡Deténganse!, gritó el centurión corriendo hacia el capitán. Este hombre dice que es ciudadano romano. Es mejor que tengamos cuidado con nuestro trato con él. El capitán se unió al centurión y ambos fueron a ver a Pablo. ¿Eres verdaderamente ciudadano romano?, preguntó el capitán. Así es, contestó Pablo. A mí me costó mucho dinero comprar mi ciudadanía, dijo el capitán mientras le entregaba la ropa. Yo soy ciudadano romano de nacimiento, respondió Pablo. El capitán llamó a un soldado y le ordenó que desatara al prisionero y lo condujera a una de las habitaciones del piso de abajo. Añadió que tenía que aclarar todo aquel alboroto. Pablo se quedó solo, pensando en todo lo acontecido desde su regreso a Jerusalén. No sabía cómo terminaría todo aquello, pero se alegraba porque Dios le había dado una vez más la oportunidad de compartir su testimonio con tanta gente diferente. Sabía lo que Dios había hecho con él. Lo había convertido en un testigo clave de la bondad de Dios manifestada al enviar a Jesús como Mesías. Continuaría dando testimonio acerca de la gracia de Dios mientras pudiera hacerlo, en arameo, en griego y hasta en cadenas si fuera necesario. Recordemos el versículo para memorizar. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. El mensaje de la lección es: servimos a los demás al decirles lo que Jesús significa para nosotros. Vamos a la actividad del viernes. Lee con tu familia Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 18 y el capítulo 22, los versículos del 1 al 10 y el capítulo 26, los versículos del 1 al 18. Compara y comenta las diferencias que encuentres entre los tres relatos y piensa, ¿qué hacía Pablo cada vez que relataba aquel incidente? Pide a alguien que lea 1 Corintios capítulo 9 versículos del 19 al 23, donde encontrarás la respuesta. Lee tu testimonio a tu familia, pídele que compartan los suyos. Al orar, agradece a Dios porque puedes servirle hablando a los demás acerca de Jesús. Cantemos la alabanza, Héroes de Fe. Somos héroes de fe, somos héroes al rescate del perdido a darle luz. Somos héroes de fe, llevo la coraza de justicia y mi escudo es la fe, la espada, su palabra. Somos héroes de fe. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de esta semana y gracias, Señor, por poder servirle al hablar a los demás acerca de Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Jesús y yo te amamos.